Enhorabuena para todas y todos. Sabía que hay un centro científico médico en Cuba que aporta en las neurociencias y la rehabilitación a nivel mundial. Pues yo les voy a contar que se llama CIREN, esas son sus siglas, pero es el Centro Internacional de Restauración Neurológica de Cuba, un lugar que tiene más de 30 años y ojo, fue fundado con alguien que tenía mucha visión de futuro. Es el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, lo fundó en 1989 y hoy el CIREN es un centro de especialidades de primer nivel, con muchísimo prestigio a nivel mundial. Se lo digo yo, que conozco muy bien esta institución. Pero quien la conoce bien de verdad es el doctor Héctor Vera Cuesta, quien es el director del CIREN. Él es especialista en neurología, pero también es pediatra. Yo diría que pediatra neurólogo, y cuenta con un máster en genética médica y con toda la experiencia del mundo. Estoy feliz de tenerlo hoy aquí con nosotros en entrevista especial de Guía tu Cuerpo. Bienvenido, doctor Vera. Muchas gracias. Es un sueño estar aquí contigo, que lo hemos visto muchas veces, lo hemos pensado y lo hemos hablado muchas veces, y hoy se nos da. Muchas gracias. Hoy se nos da, efectivamente. Doctor, más o menos yo expliqué qué es el CIREN, pero cuéntenos, así a grandes rasgos, todas las especialidades, porque es un lugar tan prestigioso a nivel mundial. Sí, el Centro Internacional de Restauración Neurológica es una unidad científico-médica, como usted mismo nos dijo, que tenemos la suerte, el orgullo de haber sido pensado, diseñado y fundado por Fidel. Eso es nuestro orgullo. Es una unidad en la cual la divide dos áreas fundamentales. Un área de investigación básica y un área que brinda servicio. Desde su inicio, desde su fundación, se pensó que era importante tener un área de investigación que pudiera desarrollar conceptos, pudiera desarrollar tecnología y que enriquezca entonces desde esa unidad la parte de asistencia médica. El CIREN se dedica fundamentalmente al tratamiento de las secuelas de las enfermedades neurológicas, bajo un gran programa que nació desde el inicio y a través de estos 35 años que prontamente vamos a cumplir, lo hemos ido enriqueciendo con otros programas, pero la sombrilla fundamental es el programa de restauración neurológica. O sea, se trata de un paciente que tuvo algún accidente neurológico y entonces puede ir a Cuba a resolver este tema de las secuelas. Exacto, a eso nos dedicamos nosotros exactamente. Y las enfermedades neurológicas pueden ser neurodegenerativas, es decir, enfermedades que progresan en el tiempo. Para eso existe un servicio específico para ese tipo de enfermedades. Estamos hablando de demencia, estoy hablando de Parkinson, y existe otro servicio o clínica dentro del CIREN que atiende entonces ya las enfermedades que no progresan, pero que sí dejan una secuela. Estamos hablando de un infarto cerebral, estamos hablando de un trauma craneal, estamos hablando de una epilepsia, que no son enfermedades que progresan, pero que constituyen un daño cerebral. Bueno, ese es otro de los servicios o clínica que tiene el CIREN. Existe también en el CIREN otros servicios muy importantes también, que se encargan del tratamiento de las secuelas de las enfermedades raquimedulares, es decir, aquellas enfermedades que son del sistema nervioso periférico. Tenemos dos sistemas nerviosos, un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Bueno, esta clínica, con esa concepción única, atiende a aquellos pacientes que tienen enfermedades que son propios de la médula espinal o de los nervios periféricos. A ver, ejemplos. Por ejemplo, la epidemia que existe de accidentes, ya sea por accidentes automovilísticos en que hay una alteración del raquímede, es decir, de la columna, o heridas de armas de fuego, muchas heridas de armas de fuego, desgraciadamente en el mundo que vivimos hoy convulso. O existen enfermedades también de los nervios periféricos, las polineuropatías, los procesos inflamatorios, enfermedades propias del músculo también, y esta clínica se encarga también de abordar estas secuelas neurológicas. ¿Y por qué lo hacen así? ¿Cuál es la estrategia? Porque buscamos la especialización de aquel personal que atiende a estos pacientes, desde la enfermera, el médico, hasta la propia pediatrista que le brinda los alimentos. No es lo mismo una enfermedad de Parkinson, no es lo mismo un paciente con una enfermedad cerebrovascular, conllevan unas atenciones diferenciadas
Y termina el centro también con otro servicio o clínica, que es la de neurología infantil, en la cual vemos todas las enfermedades de la infancia, es decir, las enfermedades neurológicas de la infancia que dejan secuelas en la vida. Es decir, esa resume las que son neurodegenerativas, las que son del trastorno del desarrollo o son las del sistema nervioso periférico, ahí la atendemos todo. ¿Todas son enfermedades con las que nacen los niños o son enfermedades adquiridas o hay de dos tipos? Pueden ser de las dos variantes, es decir, hay muchas enfermedades con las cuales ya se nace por una alteración genética, pero hay otras enfermedades que también van apareciendo en el curso de la vida y son adquiridas también. ¿Sí? En los niños también vemos muchos accidentes también de tránsito, secuelas de malformaciones cerebrales, etc. Y pueden haber las dos cosas. Y por último, un servicio de neurocirugía, que es aquel que es decir, no hacemos toda la neurocirugía, nosotros hacemos una cirugía más especializada, una cirugía que tiene que ver, que se le clasifica como mínimo acceso, pero tiene que ver con localizar estructuras cerebrales profundas para estimularlas o hacerle una lesión, una ablación, que es como se llama, y mejorar determinada condición de una enfermedad neurológica. Supe de médicos cubanos del CIREN que vinieron aquí a dar cursos a México, a médicos, a especialistas de uno de los hospitales más prestigiosos del ISSSTE. Entonces me llamó muchísimo la atención que los cubanos del CIREN enseñaran cómo hacer la cirugía estereotáxica aquí en México. El CIREN nace porque unos científicos, unos médicos se acercan a la frontera del conocimiento en la enfermedad de Parkinson. Y hace 30 años estaba de moda el tema del neurotrasplante. Se ponían células en pacientes con Parkinson específicamente. Ya no. Ya no. Hoy hacemos otro tipo de cirugía. Pero el CIREN estuvo muy vinculado a la neurocirugía del inicio. Y para poder hacer ese desarrollo de esta neurocirugía, el CIREN fue creando una tecnología propia, que hoy con esa tecnología se opera en España, se opera en Argentina. Recientemente tenemos un contrato donde nos han solicitado en Ecuador. Es decir, hay varios países del mundo que operan con nuestra tecnología. O sea que esto figura entre los grandes aportes del CIREN al mundo, esta tecnología con la que ustedes operan, como la cirugía estereotáxica, supongo. Exactamente esa. Fuimos los pioneros, los primeros en el mundo de abordar un núcleo específico, una región específica del cerebro para mejorar los síntomas de la enfermedad de Parkinson, se llama núcleo subtalámico. Fuimos los primeros que hicimos ese aporte a ese tipo de cirugía. Con esta tecnología hemos tenido la oportunidad de operar a más de 1000 pacientes de todo el mundo. Impresionante. Incluyendo también nuestros pacientes cubanos. En esa estadística también están los pacientes cubanos que también se favorecen con este desarrollo tecnológico. Doctor Vera, ¿y qué otros aportes? Es el método, la forma en que trabajan las secuelas neurológicas de los pacientes. ¿En qué se diferencia de otros lugares, de otros países? En cualquier otro país del mundo, un paciente, vamos a poner un ejemplo, una enfermedad cerebrovascular, un infarto cerebral. El paciente, después que pasa la etapa aguda, el neurólogo le recomienda un tratamiento y lo envía hacia un especialista que puede ser un fisiatra. Este fisiatra tiene que evaluar nuevamente el paciente, lo ve, mira la secuela y lo envía entonces a diferentes especialistas en dependencia de la secuela. A veces puede ser un psicólogo, un terapista ocupacional, un terapista del lenguaje, un terapista físico para la parte motora. Pero nunca estos especialistas son capaces de verse cara a cara, evaluar de forma integral al paciente y proponer una estrategia de conjunto donde desde cada especialidad puede aportar el conocimiento necesario. Esa integralidad, esa parte multi e interdisciplinaria del programa de restauración neurológica es lo que hemos tratado de enseñar al mundo para tratar a los pacientes. Y hace una gran diferencia, ¿no? Y hace una diferencia. Eso es lo que ha hecho que nuestro programa sea reconocido, nos sigan visitando pacientes de todo el mundo y la satisfacción de poder ayudar en ese sentido. Y la calidad de vida de estos pacientes que son tratados con esos aportes de ustedes, ¿cómo funciona? ¿Cómo la miden? Nosotros, desde el inicio, se diseñó el programa de restauración neurológica. Tenemos un laboratorio de evaluación psicomotriz, es decir, todos los pacientes que llegan a nuestra institución son evaluados por un equipo externo al equipo que trabaja o que interactúa con el paciente. Este equipo externo hace evaluaciones no solo
cuantitativa, sino, no solo cualitativa, sino también cuantitativa. Es decir, logramos decirle al paciente que tiene un defecto motor grado 3 o tiene una disparesia que se puntúa en la escala, o en el caso del Parkinson, tiene una escala específica para las enfermedades, y luego del tratamiento en nuestro centro, este paciente vuelve a ese laboratorio y ellos, como evaluadores externos, vuelven a evaluar al paciente y podemos decirle al paciente, no solo mejoraste un poquito la marcha o mejoraste un poquito tus habilidades de la vida diaria, no, le podemos decir en la escala de actividad de la vida diaria o en la escala de UPSR, usted tenía una evaluación tanto, usted está saliendo del SIREN con una evaluación tanto y usted le permite entonces hacer esto, esta y estas actividades que no podía hacer anteriormente. Eso yo creo que también es una fortaleza y una forma de ver la secuela neurológica en la enfermedad. Definitivamente. Doctor Vera, ¿y todos los problemas o secuelas que se abordan ahí en el SIREN, todos se resuelven con cirugía? No. De hecho, creo que luego que el paciente es evaluado una semana por este grupo multidisciplinario, si merita ser evaluado por cirugía, si la enfermedad de Parkinson lleva a un grado en la cual ya los medicamentos son insuficientes o tiene alguna de las complicaciones por el uso del medicamento, o si es un paciente epiléptico en el cual se le hace muy difícil el control con medicamentos, entonces ese paciente sí lleva criterio. Pero lo fundamental del centro es el abordaje, la evaluación y el tratamiento neurorestaurativo. ¿Puede incluir la epilepsia? ¿Puede incluir la cirugía? Sí, pero solo aquellos que necesiten ese proceder. Usted habló de la cirugía de mínimo acceso. Es muy importante que la cirugía neurológica sea de mínimo acceso. Para las enfermedades que nosotros tratamos es la mejor vía. ¿Como el Parkinson? Como el Parkinson, como el temblor, como la distonía, que es otra condición. ¿Qué es eso? La distonía es una condición motora en la cual hay una contracción involuntaria de los músculos, lo estoy hablando en un lenguaje coloquial. Excelente, para que todos podamos entender, empezando en la por cual mí. el individuo se le dificulta mucho las actividades de la vida diaria. Puede empezar desde que se nace o puede aparecer en un tiempo después, y en algunos casos, por la enfermedad y la evolución que tiene de su enfermedad, la cirugía se convierte en el tratamiento de elección. Y entonces ahí tenemos el equipo. Es importante, y lo quiero decir, que para este tipo de cirugía el centro creó una tecnología propia. Es decir, son un marco estereotáctico que se hizo de conjunto con un centro también nuestro, un centro de investigaciones de Cuba, y dos programas que son dos programas o dos software que nos permiten localizar la estructura cerebral profunda y nos permiten también llegar exactamente a la estructura que nosotros queremos llegar, sin margen prácticamente de error. Y esa es la tecnología que en estos años hemos ido desarrollando, consolidando, y es la que nos ha permitido operar estos pacientes. Doctor Vera, vamos a hacer una pausa, interesantísima la plática. Y bueno, tomen nota, estamos hablando con el doctor Héctor Vera Cuesta, quien es el director del SIREN, el Centro de Restauración Neurológica de Cuba. Ya escucharon que es un lugar de muchísimo prestigio a nivel internacional. Volvemos pronto, sigan atentos.